Vamos a ver el siguiente tema, ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, lo primero que tenemos, hay que dar un repaso de lo que hemos visto. Ya vimos variables separables y también hemos visto ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿no? El siguiente método, el de ecuaciones diferenciales exactas, es un método cuando no podemos que vamos a utilizar cuando no podemos aplicar estos dos métodos. Una de las cualidades es de que siempre se puede usar. Obviamente tiene un grado de complejidad más alto que estos dos. Por eso les digo, si no es separable, no la puedo escribir como una ecuación lineal, me voy por una ecuación diferencial exacta. Esta es la principal característica, que siempre la puedo utilizar. Ahora, ¿cuál va a ser la propuesta del método? El método se basa en que mi función que yo tengo expresada como una función de una variable, ahora la voy a tratar como una función de dos variables. Aquí tenemos varios cambios significativos o importantes, particularmente con la derivada. Vamos recordando un poco qué es la derivada. La derivada lo que me mide es el cambio de la función, es decir, cómo cambia la y respecto al cambio de la x. Pero como en una variable nada más tenemos una dirección, es decir, la y nada más puede cambiar por la x, pues no hay tanto problema con esta derivada porque, bueno, se dice que es una derivada total, ¿no? Y lo mismo bueno, luego tenemos que esta también es una función, ¿no? Y esta misma función también no le queda de otra más que poder calcular derivadas respecto a la variable independiente que es la x. Pero ¿qué pasa con dos variables? O con una función de dos variables. Ya no es tan sencillo, bueno, no es tan trivial como aquí. Porque yo tengo una función, bueno, yo tengo los ejes. Vamos a ir escribiéndolo x, y, z. Y resulta que mi función z puede cambiar tanto en la dirección x como en la dirección y, ¿no? Y no es necesariamente lo mismo, estos cambios no son iguales. El ejemplo más claro es el de un elipsoide. Ay, no sé cómo dibujarlo. En una dirección, en una dirección la variable se mueve en círculos concéntricos, dependiendo del eje, del otro eje, y en la otra dirección se mueve como elipse, ¿no? Ese es un ejemplo para ver que cómo varía una función de dos variables respecto a cada una de sus variables, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la derivada? Bueno, como la derivada analiza el cambio de la función, lo primero que vamos a tener es que no es una derivada completa, porque la función cambia de una forma o cambia parcialmente en una dirección, ¿sale? Entonces, ahí empiezan las diferencias. Primero, la derivada de z no son totales, se le llaman parciales, derivadas parciales de z. ¿Cómo se calculan estas derivadas? Esto se hace como un experimento en física. Si tú quieres saber qué origina un fenómeno y tienes muchos parámetros, lo que haces es controlar. Tienes n parámetros, tienes 5 parámetros, controlas 4 y nada más cambias uno y vas viendo qué sucede con el fenómeno, ¿no? ¿Cómo controlas esos 4 parámetros? Dejándolos constante. Es la misma idea. Es decir, yo para medir el cambio parcial con x, tengo que dejar a mi y constante. Y estudio el cambio de z respecto al cambio de x. Para medir el cambio de z respecto al cambio de y, tengo que dejar mi x constante y
analizo cómo cambia la y conforme cambia, analizo cómo cambia la z conforme cambia la y. ¿Qué implicación tiene esto? Pues que las reglas de derivadas que tengo aquí van a aplicar aquí, son las mismas. Nada más con esta consideración. Cuando derivo parcialmente una variable, todas las demás se quedan constantes y las trato como constantes. ¿Cómo se trata una constante aquí? Bueno, si nada más tengo una derivada de una constante, este es 0. Pero si tengo la derivada de una constante por una función, acuérdense que la constante la saco de la derivada y nada más derivo la función. Un ejemplo, digamos que z es igual a x a la quinta, algo sencillo. Logaritmo de y. Voy a derivar parcialmente la z respecto a x. Entonces, ¿recuerdan? La y es con una constante. La derivada respecto a x. Como tengo x, esta función se puede derivar. Y lo que tenga y o donde esté la y, lo saco de mi derivada. Y nada más derivo los términos con x, ¿no? Esto sería x 5x a la cuarta logaritmo de y. O bien, si lo quiero derivar parcialmente, z respecto a y, recuerden la x constante, entonces saldría de mi derivada y nada más me quedaría derivada del logaritmo de y, que es x quinta sobre y. Y ya está, ¿no? Esas son las diferencias. Bueno, esa es la principal diferencia en derivadas. La otra diferencia son las derivadas de orden superior. ¿Por qué? Porque esta derivada, recordemos que es una función. Y esta derivada también es una función. Entonces, como son funciones de dos variables, nuevamente yo puedo derivar esta función respecto a x y la puedo derivar respecto a y. Lo mismo con zy, ¿no? Si sustituyo lo que vale cada una de estas z, zx y zy, pues obtendría algo así como derivada respecto a x de la derivada de z respecto a x. Derivada parcial respecto a y de la derivada de z respecto a x. Y aquí tendría derivada parcial respecto a x de la derivada parcial de z respecto a y. Y por último, derivada parcial de y de la derivada parcial de z respecto a y. Listo. Estas son las segundas derivadas, ¿no? Entonces me quedaría, nada más para simplificarlo, segunda derivada de z. ¿Cómo se lee esta parte de abajo? De derecha a izquierda. Primero de x y otra vez con x, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí no es muy notorio, pero aquí sí. Derivada parcial de segunda derivada parcial de z, primero con x y luego con y. Lo mismo aquí, segunda derivada parcial de z, primero con y y luego con x. Y por último, segunda derivada parcial de z, primero con y luego con y. Aquí nada más esto se escribe como segunda derivada parcial de z respecto a x. Y ya se entiende que las dos veces son con x. Y lo mismo aquí. Se va a entender segunda derivada parcial de z respecto a y. Se entiende que es respecto a y. Y bueno, si queremos terceras derivadas, el procedimiento es igual, ¿no? Puedo derivar esta segunda derivada respecto a x, respecto a y a ver qué sucede. Aquí la única cuestión es que van incrementando, ¿no? O sea, yo inicié con dos primeras derivadas, que son estas de acá arriba. Le saco una segunda derivada y obtengo 4, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4. Y no, pues voy a obtener 8 terceras derivadas. A diferencia en una variable que pues nada más tengo una derivada, una segunda derivada o una tercera derivada. Pero bueno,
Hasta aquí me voy a quedar con segunda derivada porque es lo que ocupamos. Hay que entender esto, ¿no? Es decir, yo puedo derivar esta función respecto a x, respecto a y, y esta función otra vez respecto a x y respecto a y. Otra cuestión importante, para las segundas derivadas tenemos estos términos, se le conocen como derivadas cruzadas. ¿Sale? Cuando yo me refiero a unas derivadas cruzadas, es una segunda derivada con x, con y otra segunda derivada cambiando los órdenes, primero con y luego con x. Bueno, la otra cuestión que tenemos es la diferencial. La diferencial me dice que la derivada o la diferencial de z o de f, como quieran llamarle, vamos a llamar z. La diferencial de z es igual a la parcial de z respecto a x, diferencial de x, más la parcial de z respecto a y, diferencial de y además esto tiene que ser 0. Yo renombro esto. Esto sería, lo llaman m parcial de x más n diferencial de y. M diferencial de x más n diferencial de y. Otra propiedad que vamos a aprovechar, y esto viene de las mismas funciones y de las funciones soluciones que nosotros buscamos, es decir, si z es una solución de una ecuación diferencial, esto implica que z es derivable. Si es derivable es continua, si es continua tiene límite y bla bla bla. Nos quedamos hasta que es continua. Una propiedad de funciones de dos variables sobre su continuidad es que si es continua, las derivadas, las segundas derivadas cruzadas son iguales. Es decir, la segunda derivada de z, primero con x, luego con y, es igual a la segunda derivada de z, cambiando el orden, primero con y luego con x. Si se cumple esta condición en nuestra ecuación, diremos que la ecuación es exacta. ¿Cómo vamos a determinar nosotros esto? De la ecuación 1 tenemos que la derivada de z respecto a x es igual a m y que la derivada de z respecto a y es igual a n. Esto lo hacemos nada más comparando, ¿no? Yo tengo esta ecuación, la renombro y para renombrarla pues hago esta sustitución. Entonces lo único que tengo que hacer, derivar la m, la z ya está derivada con x, entonces la derivo con y la n la derivo con x. Si estas dos derivadas son iguales, entonces diremos que la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Bueno, yo tengo mi ecuación diferencial, ya comprobé que es exacta. Entonces voy a partir de este hecho de las ecuaciones 2, de la ecuación 2. Voy a tomar una de ellas, por ejemplo la m. Entonces yo ya sé que parto de este hecho que la derivada parcial de m es respecto a x es igual a m. Lo que puedo hacer es separarla integrando. Aquí hay una consideración y es esto que dice aquí, es una integral parcial. ¿Por qué? Porque yo derivé parcialmente considerando la y como constante. Entonces en esta integral también la y sería una constante. Cuando yo integre me va a quedar la integral de m y como toda integral me queda una constante. Solo que aquí tengo que considerar que esta constante es una función de y. ¿Por qué? Por lo mismo de que yo estoy derivando parcialmente respecto a x. Al hacer esto, la y es constante. Entonces tengo que considerarla dentro de esta constante desde el punto de vista de la derivada parcial. Aquí hay un ejemplo. Yo tengo z, para que quede claro, que es igual a x cuadrada más y más 5y cuadrada.
Si lo derivo parcialmente respecto a x, recuerden la y constante, entonces me baja el 2. Bueno, primero este término lo puedo derivar porque está la x, entonces derivada de x cuadrada 2x por y, pero el siguiente término no lo puedo derivar. Bueno, para la derivada es una constante porque no está x, entonces la derivada de una constante vale 0. Al integrar parcialmente, pues yo recupero aquí x cuadrada más y es aquí donde les digo que ustedes me van a decir más una constante de integración. Entonces de aquí a aquí hay una diferencia considerable, ¿no? Un 5y cuadrada, y eso es raíz de que yo en mi derivada considero a la y constante. Por lo tanto, en esta constante tengo que considerarla como una función de y. Empezando el problema, en este punto digamos que vamos a la mitad del problema porque mi función z no está completa, me falta encontrar el valor de k. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando la otra ecuación, la ecuación que no he utilizado de la 2, ¿no? Es decir, si ya utilicé m, ahora utilizo la de n. ¿Qué tengo ahí? Bueno, yo sé que la parcial de z respecto a y es igual a n, pero para este punto yo ya conozco de alguna manera la z porque la acabo de encontrar acá, y conozco la n, que esta la obtengo de mi ecuación diferencial. Por lo tanto yo puedo derivar la z y llego a esto y lo igualo a la n. A la n no se le puede hacer nada. Aquí en este paso ustedes derivan, bla 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 bla, no sé, les va a quedar de este término les queda, no sé, una función xy, y aquí les queda una derivada de la k. Aquí sucede algo, como la k nada más depende de una variable, esta derivada parcial se vuelve completa o total, ¿no? Y aquí me queda n, pero resulta que en este paso esta n se escribe, bueno, van a aparecer los términos aquí, de los términos que tengan tanto x como y, aparecen en la n, más, no sé, y solamente me quedan los términos que contengan exclusivamente la y. Es algo que pasa con este método. Entonces estos dos se cancelan, de forma que la integral ya me queda más sencilla, y lo único que queda hacer es separar integrando. Cuando se hacen esos dos pasos, pues ya se tiene que la k es igual a la integral de g de y diferencial de y más la c, y listo. Yo encontrando esta k, pues ya tengo la solución. La solución es z de xy igual, dijimos, a la integral de m diferencial de x parcial más la k, que es la integral de g de y, y esto se iguala a la constante, igual a c. Aquí se ve muy aparatoso, pero realmente el método es más sencillo de lo que parece, ¿no? En cuanto, bueno, este método sí presenta una ventaja, un truquito, que partamos de la ecuación que tenga más términos. Es decir, si n tiene más términos que m, yo utilizo n para iniciar mi ecuación, porque ahí digamos que lo que puede pasar es que la constante sea 0 y luego sale, ¿no? Yo derivo y aquí ya me queda que la derivada de k es igual a 0, entonces k es una constante. Ya me evito estos pasos. Es el único truco que hay, ¿no? Y listo. Vamos a resolver ejemplos. Bueno, este método se divide en dos partes. Primeramente, que sea exacta, es decir, que se cumpla esto, que estas derivadas sean iguales. Porque puede pasar que no sean iguales y entonces hay que hacer un paso previo, volverlas exactas. Si las volvimos exactas y lo hicimos bien, ya se cumple esta condición y aplicamos esto que está aquí, ¿no?
Pero bueno, entonces los siguientes ejemplos, todas las ecuaciones van a ser exactas, no va a haber problema de ello y listo, ¿no? Y ya con eso terminamos la primera parte de la teoría de ecuaciones diferenciales exactas.